para abocarnos a una noticia que ha sido noticia internacional en el ámbito de la ciencia, porque es un hallazgo científico aquí nomás, en La Rinconada, en Pocito. Ahora, el valor de este hallazgo científico nos lo van a contar los autores, los investigadores, que pertenecen a la Universidad Nacional de San Juan, a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vamos a comenzar por ella. Es Cynthia Kaufman, es doctora en Ciencias Geológicas. Bienvenida, Cynthia, un gusto. Muchas gracias, buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y Fernando López, que es geólogo y también es codescubridor. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación y por la discusión. Bueno, a ver, son hallazgos chiquititos. Si uno tiene que analizar la morfología de esto, es algo chiquitito, Sí. de origen animal y vegetal. Sí. ¿Qué es esto? Lo que se halló fueron fósiles, Fósiles. Marinos, en el caso de los animales, que son animales planctónicos, fueron animales planctónicos hace 425 millones de años, Ajá. junto con restos de pequeñas plantas muy primitivas para lo que es este momento de la historia de la Tierra. Ajá. Y estos fósiles se encuentran en la precordillera en varios lugares, pero lo particular de este hallazgo fue la edad, que no habíamos encontrado antes, fósiles de graptolitos, que es su nombre, de esta edad, y incluso el hallazgo junto con restos de plantas, que las plantas eran continentales. Entonces encontrarlos juntos fue muy novedoso y muy importante a nivel científico. Si bien ya hay graptolitos descubiertos en otras áreas de precordillera de San Juan, por ejemplo. Esto está muy abajo. Digamos, La Rinconada está mucho más abajo que en la área de precordillera, ¿no? Sí. ¿Y eso qué significa? ¿O cuál es la curiosidad de un hallazgo que por ahí es más habitual en precordillera, haberlo hecho acá? Perfecto. En realidad, La Rinconada entraría dentro de lo que nosotros llamamos precordillera oriental. Sería el límite oriental de toda la masa de precordillera. Y reconstruyendo para el momento del hallazgo, del momento en que estos estaban vivos, había un mar, pero ese mar no entraba desde el Pacífico, no venía del este, sino venía desde el oeste ese mar. Ajá. Es decir, para ese entonces la cordillera de los Andes todavía no estaba levantada, se levanta muchos millones de años después. Era un terreno bajo, el mar ingresaba desde el oeste, es decir, que el resto de las precordilleras, precordillera central y occidental, como Escalingasta y toda esa área, era mucho más profundo, era un mar mucho más profundo. Y es decir, que hacia el este se iba yendo hacia la costa. Nosotros estaríamos en La Rinconada, muy cerquita del límite de la costa, un área muy litoral. Entonces. Por eso podría llegar a estar explicando que tengamos plantas continentales que estaban cerquita de los cuerpos de agua y organismos marinos, como son los graptolitos, que al ser planctónicos flotan cerca del límite del agua y al morir caen donde mueren directamente. Y en ese caso estaban tan cerca que en algún proceso hizo que esas plantas fueran arrancadas de continentes y arrastradas hacia el mar y que quedaran todos juntos, que eso es muy raro. La Tierra se va adaptando a sí misma. Claro. La Tierra se va... A partir del hallazgo de estos fósiles, de los fósiles en general, uno sabe la edad de la roca que lo contiene, porque en realidad lo que encontramos fue la roca. Vimos unas manchitas oscuras y después eso se lleva al gabinete, a la oficina y se observa bajo lupa binocular o microscopios y ahí se estudia bien la forma y se especifica el nombre de especie, se compara en otra parte del mundo si hubo hallazgos similares. Y bueno, y algo que hay que aclarar antes igual es que somos un equipo, no somos nosotros dos. Claro. Somos un equipo de trabajo conformado por varios investigadores, de los cuales hay otros que son más especialistas en el tema de las plantas. Pero también son plantas muy primitivas, ¿no? Como una planta que conocemos ahora de pocos centímetros a milímetros de tamaño. Entonces, a partir de la forma, uno diferenció, ¿no? Hay graptolitos junto con restos de plantas. ¿Cómo fue la campaña para hacer este hallazgo? Digo, ¿ustedes iban a buscar esto o se sale a campo y vemos? Siempre lo digo, muchas veces los hallazgos fosilíferos son fortuitos, extremadamente fortuitos. Uno va con una idea de que puede haber, pero nunca sabe. Nunca sabe. Uno va y busca, más o menos tiene una búsqueda orientada y puede encontrar o no, depende de la suerte. Nosotros tuvimos muchísima suerte de que en el primer lugar que buscamos encontramos esto. Obviamente, a partir de ahora sabemos más o menos cómo puede lucir la roca, vista en campo,
para volver a buscarlas, ahí no se nos complica tanto. A ver. Ustedes iban a buscar, obviamente, a hacer una tarea de rastrillaje o como quiera que se llame, de exploración. Explorar. Y vieron algo que les llamó la atención. ¿Qué Exacto. fue eso que les llamó la atención? Bien. En ese caso ahí entra un poquito la curiosidad. Ajá. Yo siempre que voy al campo, como es mi grupo en el que me especializo, son estos graptolitos, el tipo de roca en el que están siempre es una roca muy fina, es un tipo laja, siempre. Es lo más común en realidad. Entonces siempre trato de buscar ese tipo de roca. Y vimos algo similar. Siempre que encuentro, miro por las dudas. A ver qué hay acá. Exactamente. Claro. Y vimos algo que había en la roca, pero no eran graptolitos. Y ahí fue cuando me llené de preguntas. Digo, Claro, ¿qué será ¿qué es esto? Entonces sacamos un par de muestras con unos chicos y los llevamos al museo. En el museo está uno de los investigadores que trabaja con nosotros, que es De Juan. ciencias naturales estamos hablando, Exactamente. ¿no? Sí. Es Juan Drobandi, él es doctor también, pero es paleobotánico. Entonces él lo mira, dice, pues, efectivamente son plantas, me dice, así que déjamelas, las voy a trabajar, las voy a empezar a estudiar. Y en un momento me manda un mensaje, un día domingo, que es la anécdota de todo, y me manda un mensaje y me dice, Fer, dice, ¿qué puede ser esto? Me dice, pues no sé, no es una planta. Claro. Y claro, a mí se me abrieron los ojos grandotes así, porque yo tenía una idea más o menos de qué edad era esa roca, y digo, para mí no tiene graptolitos esto, porque nosotros desde hace muchos años se viene hablando de que quizás para esa edad los graptolitos ya no podían llegar a Sudamérica. Estaban ya en el final de su vida, estaban prontos a extinguirse. Claro. Y ya quizás no soportaban las temperaturas que había en el mar de Sudamérica, era un mar muy frío porque estaba el polo sur muy cerca. Entonces dijimos, no podría haber graptolitos acá y, sorpresa, Sí había. estaban y habían Sí había. bastantes. ¿Y cómo era el planeta hace 250 millones de años? Y la configuración de los continentes era diferente de las masas continentales. Claro. Y lo mismo de los océanos. Por ende, había lugares que hoy están sobre la superficie. Claro. Uno puede subirse a una montaña y la punta del cerro, y hace 400 millones de años era en el fondo del mar. Todas esas rocas que están ahora en lo que es precordillera, en el área de Rinconada específicamente, era el fondo del mar antes. Entonces, junto con, en la formación Rinconada, que es el nombre que se le da formalmente a esta unidad, tiene otros fósiles también presentes, que también habían sido estudiados por otros investigadores tradicionalmente acá, particularmente de San Juan y de toda Argentina. Pero son depósitos, esas rocas fueron en algún momento el fondo del mar, y el clima determinaba qué fósiles, Claro. qué animales vivían en ese Claro, ambiente. claro. Después fueron fósiles, pero... Claro. Y con la tectónica de placas, la configuración continental fue variando a lo largo del tiempo, lo que nos hace ahora nosotros encontrar fósil marino muy pequeñito en la punta de un cerro, en una montaña, en la sierra. Claro, creo que pasa en Ischigualasto, por ejemplo. Sí. En alguna medida. Más nuevo, sí. Claro, No claro. estamos hablando de muchos millones de años más antiguo este hallazgo, pero sí. Es lo que decía Fernando un poco al principio. Al trabajar con un grupo fósil, que Claro. no es famoso porque no está en ninguna película o como los dinosaurios Claro, o vende claro. tanto, quizás no se los conoce tanto. No, por supuesto. Pero son figuras importantes, esto digamos. es precursor de los dinosaurios. Claro, esto es previo. Sí, Claro. mucho antes. Mucho antes. Una vida muy primitiva en el fondo del mar, no como la conocemos ahora, digamos. ¿Esto es antes de que saliera la vida a la Tierra? ¿A la Tierra Estaba firme? saliendo la vida a la Tierra. En ese momento. Estaban ya algunas plantas, por ejemplo, colonizando ambientes. Exacto. Eso por ahí continentales. también es importante este hallazgo, porque nosotros hemos encontrado justo un momento, un instante en la historia en donde podemos encontrar, primero por el lado, los graptolitos, serían los últimos de Sudamérica, hasta el momento, a menos que encontremos algo Claro, más nuevo, claro. que esperamos, pero hasta el momento serían los más nuevos, los últimos, después de ahí no pudieron llegar nunca más, y las plantas serían quizás las más viejas de San Juan. De plantas se han encontrado, si bien algunos indicios de que habían plantas, como son sus órganos reproductivos, las esporas, ¿cierto? Como es análogo al polen, pero nunca se han encontrado plantas. Entonces hemos encontrado un instante en donde estarían las plantas más viejas y los graptolitos más nuevos. Este momento se supone que es quizás, representa el primer gran colonización de las plantas, en donde estaban previamente en periodos muy primitivos, cerca del agua, no podían independizarse, y a partir de este momento hubo un pequeño calentamiento quizás global y les permitió colonizar. Y por eso llegaron tan al sur, por eso llegan hasta acá, hasta la mitad de Sudamérica, más bien al sur, donde era frío, como dijimos. Claro. Y estas plantas eran tan débiles que quizás no llegaban, salvo que las ayudara el clima. Este tipo de hallazgos que son muy importantes
son valiosos cuando tienen además el reconocimiento internacional, y eso es la publicación, ¿no? Digo, llegar a la publicación Claro. es en definitiva el certificado, ¿no? Y sí, porque Funciona desde el así. hallazgo hasta todos los estudios que hicimos para quitarnos las dudas y la investigación que lleva ver si en otra parte del mundo, incluyendo Argentina, habían publicado algún colega algo previo, Claro. para comparar incluso, pero veíamos que no, entonces empezamos a correlacionar con secciones o rocas donde habían encontrado lo mismo en otras partes del mundo, hasta que estuvo la publicación lista y hasta que nos revisaron la publicación, porque también tengamos Claro. en cuenta que va y no es que se publica ahí nomás, pasa por un proceso de revisión y de evaluación donde otros colegas especialistas en los temas ponen ahí en discusión las cosas. Claro, por eso Así digo, la que publicación en una la revista científica. Gondwana Research es la revista que fue enviado el trabajo. Reitérame el nombre. Gondwana Gondwana Research. Research. Ujú. Eh, Y bueno, esto es un reconocimiento. sí, estamos muy contentos. Nosotros sabíamos, en el momento que lo encontramos, sabíamos que era algo importante. Teníamos que demostrarlo, eso era Claro. lo Claro. difícil, pero Claro. sabíamos que era importante, por eso quisimos mostrarlo o tratar de llegar a la mayor cantidad de comunidad posible. Siempre lo mejor es una revista de habla inglesa, porque simplemente la ciencia es de inglés actualmente. Si bien uno puede publicar en español en revistas nacionales, la gente de afuera no puede leerlo, pues no entiende nuestro idioma. Entonces dijimos, tratemos de llegar a una revista importante, tratemos de que tenga la mayor repercusión, porque consideramos que es sumamente importante no solamente para Argentina, como dijimos, sino para Sudamérica. Bueno, chicos, felicitaciones. Bueno, y gracias. esto entiendo además, por la experiencia con otros campos de la investigación científica, estimula, ¿no? Estimula a que lleguen Sí. fondos, a que llegue financiamiento, a que Sí. puedan expandir Y yo los pienso horizontes. que también, más que eso, también la divulgación por ahí promueve a que otras generaciones de chicos más jóvenes continúen investigando ciencias naturales, por ejemplo, ya sea biología, geología, paleontología, porque es muy interesante, es muy lindo que gente se interese más por ciencias así de ese tipo. Sí, que son ciencias básicas además, Sí. ¿no? Sí, por ahí también hay momentos en el país en que se frena un poquito, Claro, se ajá. estimula más. Pero es interesante eso, por un lado el hallazgo y la importancia, por otro lado darlo a conocer, porque por ahí nosotros estamos trabajando juntos hace años, publicando en revistas de todos lados, y queda nomás en eso, o en un Claro, congreso, en claro. un congreso donde hay colegas que entienden o te hacen alguna pregunta en particular, si está interesado en trabajar con uno o no, pero por ahí a la gente, la primera Claro. vez a mí por lo menos que me pasó que haya tenido esta repercusión. Y es muy bueno. Sí, Y es está muy bueno. y es Después muy uno bueno. no sabe lo importante que fue hasta este momento. ¿Van a seguir explorando en la zona? Sí, ¿no? sí. Sabemos que hay mucha más para saber. Estamos trabajando actualmente en otras publicaciones más y tenemos idea también de seguir explorando esa zona y también otras que son similares, como la zona de Pedernal y la zona de Villicún. Ujú. También zona costera. Exactamente. Por decirlo. Claro, pero hay otras unidades que tienen otros nombres para la geología, digamos, Sí. pero son de la misma edad, porque quizás hay otro fósil que encontró otro investigador que le dio esa edad. Entonces, bueno, quizás estaría bueno ir a buscar ahí lo que nosotros estamos buscando. Bueno. Más allá de que haya sido datada por otro grupo fósil, por ejemplo. Bueno, son investigadores, son sanjuaninos, integran un grupo grande de exploradores del campo de la geología, de la biología, de las ciencias naturales, y acaban de poner a San Juan nuevamente en los primeros planos de la ciencia a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Gracias Cintia. por la Gracias a invitación. Gracias, Fernando.